Hola, soy Joana. Les hablaré sobre un caso donde un menor se desvivió. El suicidio de un niño de 11 años no puede verse solamente como una decisión personal, sino como el resultado de un entorno familiar profundamente violento y negligente. En su carta, el menor expresa culpa por la separación de sus padres, rechazo materno y deseo de afecto, lo que revela una situación de abandono emocional y maltrato psicológico. El suicidio, aunque no es un delito, sí representa un grave problema de salud pública, especialmente cuando ocurre en menores de edad, donde suele reflejar un contexto social tóxico y sin protección. Los hechos circunstanciales vistos se clasifican y encuadran en el tipo penal de delito por instigación al suicidio, por instigación o ayuda al suicidio, con fundamento en el artículo 100 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el cual nos dice: la instigación o ayuda al suicidio consiste en prestar auxilio o inducir a otro para que se suicide. Si el suicidio se consuma, se impondrán de 1 a 5 años de prisión. Si no se consuma, la sanción será de 6 meses a 3 años de prisión. Cuando la víctima fuere menor de edad, incapaz o no tuviera la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena se aumentará hasta una mitad más. Todo esto en base a una interpretación extensiva y contextual, aunque no se trata de una instigación directa o explícita como mátate. La violencia verbal constante, el desprecio y la culpabilización sistemática establecidos por parte de la madre pueden considerarse formas de inducción psicoemocional al suicidio. Algunos de los elementos constitutivos y agravantes del tipo penal que se configuraron en este caso es 1. La inducción indirecta al suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre lo culpaba por la separación y lo humillaba verbalmente. 2. La víctima es menor de edad. Y 3. El abuso de poder. La madre tenía la autoridad y el vínculo emocional con el niño, lo que lo hace más grave su conducta, teniendo también una calificativa que encuadra específicamente en el contexto, en dicho contexto, en base al artículo 113 del mismo código, el cual nos dice: existe discriminación cuando se acredite que los actos del inculpado son motivados por ideologías basadas en superioridad, aborrecimiento, ignorancia, rechazo, desprecio, humillación o cualquier otro acto que estigmatice o segregue a la víctima. Aunque el suicidio no es punible, sí puede haber responsabilidad penal si alguien lo induce. En este caso, la conducta de la madre encuadra en el delito de instigación al suicidio de forma indirecta en base al Código Penal y en su artículo 100. Por lo que la pena estimada en base a este artículo y en sus párrafos segundo y tercero y con los siguientes puntos: el suicidio se consumó, la víctima es menor de edad, tiene 11 años y existe una posible inducción indirecta mediante el maltrato psicológico, abandono efectivo, la violencia verbal reiterada por parte de la madre. En base al párrafo segundo, la pena base al responsable de instigación o ayuda al suicidio se le aplicarán de 2 a 5 años de prisión y 15 a 50 días de multa y el pago total de la reparación de los daños y prejuicios ocasionados. Luego, como párrafo tercero, el aumento por agravante, porque la víctima es menor de edad, se le aplicarán al responsable de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 60 días de multa y el pago total de la reparación del daño y prejuicios ocasionados, siendo todo esto lo que sé y me consta.